¿Qué significa el principio democrático? Para entender qué significa esto del principio democrático, es muy interesante remitirnos a dos desarrollos filosóficos. Por un lado, vamos a ver la doctrina italiana, principalmente con dos grandes pensadores, Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero, ¿sí?, que sostiene, la doctrina italiana sostiene que los derechos políticos son derechos condicionantes del modelo democrático. ¿Qué significa? Para la doctrina italiana, los derechos políticos adquieren, al igual que la doctrina de las libertades preferidas, de la cual habíamos hablado antes de irnos al intervalo, adquieren un valor de relevancia condicionante del propio modelo de sistema de gobierno democrático. Los derechos políticos condicionan a la democracia. Yo puedo tener mayor o menor protección de un derecho en el sistema y no por eso perder la calidad de democrático. Por ejemplo, vamos a suponer que el día de mañana en mi país, ¿sí?, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que se caracteriza porque uno sabe a qué hora sale de su casa, pero nunca sabe a qué hora vuelve, porque se encuentra con 450 cortes de calles, de rutas, de piquetes, hay que esquivar, queda encerrado en el tránsito y no se puede mover. El otro día hubo una interrupción allí en la zona del Obelisco, ahí el 9 de julio, y hubo gente que se quedó 3 horas sin poder moverse una cuadra. Bien, vamos a suponer que el gobierno dicta una ley reglamentaria, o no, una reforma constitucional. Una reforma constitucional establece un ejercicio muy restrictivo del derecho de huelga o el derecho de protesta social, cualquiera de los dos derechos que generan movilizaciones muchas veces en la calle. El país no pierde la calidad de democrático porque un derecho no esté ampliamente protegido, es decir, porque haya sido restringida la protección a determinadas cuestiones, porque hay márgenes en este sentido justamente de extensión en la protección de los derechos. Hay países, esto había una jueza laboral aquí, ella nos podría ilustrar respecto de cuáles son los principios límites que establece la Organización Internacional del Trabajo justamente respecto del derecho de huelga. El derecho, bueno, vos sos justamente laboralista, así que lo podrías decir, pero el derecho de huelga, según tengo entendido, la Organización Internacional del Trabajo establece que puede ser restringido o reglamentado por los países distinguiendo lo que se considera servicios esenciales del Estado. Y los servicios esenciales del Estado son los que afectan la seguridad, la salud y la defensa. Ahora, supongamos que un país destinara a la educación como un servicio esencial del Estado. Pensara que la educación es un servicio esencial del Estado y limitara la huelga por parte de los maestros. Y estableciera que los maestros, para poder garantizar el derecho de huelga, tienen que garantizarle a la sociedad que el servicio no va a ser interrumpido. Van a hacer huelga, pero sin interrumpir el servicio. Lo que pasa en mi país en este momento, hace no sé cuántos días no hay clases porque los maestros están en huelga justamente. Bien. El país no pierde la característica de democrático en este caso. Pero para la doctrina italiana, si los derechos políticos, como son condicionantes de la democracia, no están suficientemente garantizados, profunda y abiertamente garantizados, el modelo democrático comienza a ser cada vez menos democrático. Y por consiguiente, el sistema de gobierno pasa a jugar otro rol, otro juego, otro modelo, pero no el modelo democrático. Porque el modelo democrático requiere indefectiblemente de una protección muy amplia de los derechos que condicionan a la democracia, que son el medio del ejercicio de la democracia, que son el medio de acceso justamente a la estructuración de los poderes públicos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana respecto del principio democrático? La Corte Interamericana se ha expedido en Yacámaco, Nicaragua, y en un par de opiniones consultivas, sosteniendo lo siguiente. En una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada en la que cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. ¿Qué quiere decir la Corte? La Corte dice, primer punto o pauta para evaluar el sistema democrático es saber cómo funciona el sistema democrático de un país internamente.
para lo cual tengo que tener en cuenta lo que ellos consideran la tríada garantista o la tríada democrática. Y la tríada democrática es cómo funciona el Estado de Derecho, los derechos y las garantías como medios para hacer efectivos esos derechos. Los derechos, las garantías para hacer efectivos de los derechos y el sistema del Estado de Derecho tienen que ser analizados sistemáticamente, tienen que ser analizados conjuntamente. No tengo que analizar exclusivamente cómo se protege este derecho. Tengo que ver el derecho, los medios de protección de ese derecho llamados garantías y al mismo tiempo el funcionamiento del sistema democrático a partir de los principios que la Corte Interamericana ha establecido para los modelos democráticos. Y a partir de esto, en el año 2001, el sistema interamericano suprime lo que se llama la Carta Democrática Interamericana, que establece un nuevo derecho a los pueblos del sistema interamericano, el derecho a la democracia. La Carta Interamericana, suscrita en Lima en el año 2001, establece en su primera parte y dice lo siguiente: los pueblos latinoamericanos tienen derecho a la democracia. ¿Qué se entiende entonces por este derecho a la democracia? La democracia es un derecho, entonces, de los pueblos latinoamericanos. Y si es un derecho, ¿en qué consiste ese derecho democrático? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, a partir de una interpretación y lectura del contenido de la Carta Democrática Interamericana, que el derecho a la democracia implica el derecho a tener un sistema que garantice la división de poderes, la vigencia de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, un sistema electivo que respete el voto universal y obligatorio, el universal y secreto, y principalmente un modelo que permita, a través de la participación social, el control de los actos públicos. El control de los actos públicos. Estos contenidos de la Carta Interamericana de Derechos Humanos son lo que la Corte Interamericana considera el derecho a la democracia de los pueblos latinoamericanos. Por eso, la Corte ha complementado el principio democrático a partir de ciertos conceptos. El concepto de derechos y libertades es inseparable del sistema de valores y principios que la inspira. Yo no puedo evaluar los derechos sin tener en cuenta cuáles son los principios que persiguen la protección de esos derechos. Existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia representativa como forma de organización del Estado, lo que supone la vigencia de otros derechos fundamentales. Como ven, todo juega con un rol sistémico de alguna manera. Es decir, la Corte entiende que los derechos políticos, la democracia, el modelo de democracia que tengamos es el modelo que permite garantizar la vigencia de los derechos políticos en la medida que se respete como derecho a la democracia las características de la democracia representativa, es decir, de la democracia constitucional, o sea, de una democracia que permita la vigencia de los derechos humanos, el sistema de elecciones libre y secreto, a través de voto libre y secreto, el sistema de división de poderes, establece una cantidad de condiciones. Y si yo cotejo esto, es decir, si cotejo las condiciones que impone la Carta Democrática y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana justamente de estas condiciones, con los modelos democráticos del mundo, voy a encontrar que hay países que se autotitulan democráticos, pero que no reúnen estas condiciones. Por ejemplo. Paraguay. Por ejemplo. Bueno, esto es un poco, me parece extremo. Un poco extremo. Yo diría que, a ver, Paraguay podrá tener no la calidad democrática deseada, seguramente, con todos. Yo diría también que Argentina no tiene la calidad democrática deseada, pero podrá tener mayor intensidades o mayores pretensiones en esto, pero yo no podría decir que el Paraguay no vive en un modelo democrático. Quizás vive en un modelo democrático imperfecto, como en general todas las democracias. ¿Cierto? Hay pocas democracias que uno podría decir
están cerca, no de la perfección, pero sí cerca de una alta calidad democrática. Quizás las democracias de los países nórdicos, o quizás las democracias más evolucionadas, como puede ser las inglesas o las sajonas, obviamente son democracias, pero democracias que creíamos muy evolucionadas y muy estables institucionalmente, como la democracia norteamericana, ha tenido un retroceso importante en la elección de Trump. Fíjense todos los problemas que ha generado la elección de Trump y el retroceso sobre ciertas políticas protectoras de derechos humanos básicos, como pueden ser los derechos de los migrantes, ¿no es cierto? Ha tenido todo un posicionamiento que no sabemos cómo va a evolucionar y cómo se va a desarrollar. Sí. Pero mantuvo una arista muy importante de la democracia, cual es aceptar la voluntad popular, y que el traspaso se hizo sin mayores sobresaltos, por más que la popularidad Totalmente de es acuerdo. un tinte muy importante. Bueno, pero digamos, nuestros países hoy, nuestros países hoy, no te incluyo tanto la Argentina como Paraguay, pero es igual, creo que han aceptado que la forma de cambiar a los gobiernos es a través de las elecciones libres y transparentes. Es decir, no creo que haya cabida en Latinoamérica para el golpe de facto, o para el gobierno de facto. Creo que ya no hay demasiado margen en ningún país latinoamericano, en Paraguay, en Argentina, en Perú, en todos los países que tuvieron, digamos, gobiernos de facto, en Uruguay, para tener hoy la posibilidad de una interrupción del gobierno democrático por la fuerza. O sea, los gobiernos democráticos terminan y cambian por vías democráticas. Incluso cuando puede haber crisis institucionales, como puede haber sido en su momento la destitución de Lugo, como puede haber sido en la Argentina la famosa crisis de la renuncia del expresidente de la Rúa, que no terminó su mandato. Las salidas no apelan a la fuerza, no apelan a los gobiernos militares, sino apelan a buscar algún margen de institucionalidad o alguna salida dentro de la institucionalidad democrática, ¿no? Parecería que en ese sentido. Obviamente, el modelo americano no tiene ninguna posibilidad de, digamos, nunca lo tuvo en su historia, ¿cierto? Podrá haber tenido gobiernos que han restringido más las libertades individuales o que la han protegido más. Por ejemplo, todos los gobiernos del New Deal, todos los gobiernos del presidente, digamos, Eisenhower, que fueron aquellos que vinieron a partir de la Gran Depresión del 30, fueron gobiernos que lógicamente restringieron algunos derechos y trataron de expandir otros. Los gobiernos que vinieron después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con todo el problema de los prisioneros japoneses, también justamente restringieron algunos derechos. Los gobiernos conservadores suelen tener características de restricción de algunos derechos individuales. Los gobiernos demócratas suelen tener características de una mayor expansión en la protección de los derechos, pero no hay posibilidad, siempre dentro del marco del movimiento democrático, del marco democrático, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, creo que más de uno me ha escuchado por ahí dar este ejemplo, de la fuerte institucionalidad, que como no se supone ejemplo a veces para nuestros países, cuando la Corte Suprema de Justicia norteamericana tuvo solamente una vez en su historia que un fallo no fue acatado por el poder político, que fue en un caso que se llamó Board of Education del año 1970, fines de 60 y pico, 70, ¿no? En el cual la Corte, 1954. La Corte termina con una doctrina discriminatoria que había sentado la propia Corte anteriormente, que se llamaba iguales pero separados. Es decir, blancos y negros eran iguales, pero se admitía que tuvieran transporte separado, que tuvieran educación, o sea, escuelas separadas, pero la doctrina claramente discriminatoria. La Corte Americana, en Bonn, termina justamente con eso, termina con esa doctrina y ordena a los estados que tenían sistemas de escuelas separadas y transporte separado que se terminara con esta discriminación. Algunos estados del sur no cumplen, ¿sí?, la doctrina sentada por la Corte y se alzan contra este fallo claramente y lo desoyen. Es famoso, la Corte dicta otra sentencia, específicamente contra un estado, en este caso
también es desoído, y es famoso la anécdota donde el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos llama al presidente de la Corte Americana y le dice, mire, tenemos este problema. Y el presidente de la Corte de los Estados Unidos lo llama al gobernador de la provincia rebelde, o del estado rebelde, y le dice, o cumple con la decisión de la Corte, o la Guardia Federal interviene su estado en 24 horas. Y a partir de... fue Johnson. Y a partir de ahí, nunca más se desoyó un fallo de la Corte. Incluso en casos críticos, porque recordemos, cuando se produce la elección presidencial, en el caso enfrenta a Al Gore, que era vicepresidente de Clinton, con George Bush hijo, la elección se dirime en la Corte Suprema con el cómputo de votos de un condado del estado de Florida, estado cuyo gobernador era el hermano del candidato presidencial, era Jeb Bush, y la Corte, a pesar, igual el caso de Trump y Hillary Clinton, a pesar de que Al Gore había sacado mayor cantidad de votos nominales por efecto de la elección indirecta del colegio electoral, termina dirimiendo la cuestión y dándole la presidencia a Bush. Y Al Gore, que era vicepresidente, candidato presidencial, que había perdido, pero vicepresidente de los Estados Unidos, al día siguiente llama a una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Todo el mundo, alguien pensó que podía de alguna manera desatarse un tremendo conflicto político, porque muchos académicos y muchos medios habían criticado fuertemente ese fallo de la Corte Suprema. Y Gore dijo, llamo a la conferencia de prensa como primera medida para felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos. El señor Bush agarró, felicitó, se agarró su maletín y se fue a dar conferencias de protección del medio ambiente por todo el mundo, que es su especialidad, o sea, un profundo respeto por las decisiones institucionales de la Corte, lógicamente, y un profundo respeto al funcionamiento del sistema político, ¿no? O sea, uno puede tener muchas críticas del modelo americano, pero si algo evidentemente no puede criticar es lo bien que funciona el modelo para ellos. Para ellos. Por eso, nosotros digo los latinoamericanos, cuando receptamos una cantidad de modelos extranjeros, esta importación de normas, es cuando tomamos en préstamo instituciones extranjeras y las insertamos en nuestros textos constitucionales en forma directa, sin tener un margen de apreciación nacional, sin adaptarlas en nuestra idiosincrasia, corremos obviamente serios riesgos. Y uno de los riesgos es que no funcionen como funcionan en el modelo original. Nadie puede dudar que el principio de división y equilibrio de los poderes, famoso principio creado por los americanos, porque si bien el pensamiento fue de Montesquieu, el diseño, como nosotros lo tenemos en nuestras constituciones, es del molde de los americanos, funciona muy bien en los Estados Unidos y funciona terriblemente mal en términos generales en toda Latinoamérica, sacando algunas excepciones. Yo no diría que en la Argentina el sistema de división de poder funcione bien, y no creo que en el Paraguay el sistema de división de poderes tampoco funcione muy bien, porque hemos tomado en préstamo un instituto, en este caso, como fue, diagramado los checks and balances norteamericanos, la división y equilibrio de competencias, lo hemos tomado en prestado a partir de un modelo desarrollado por los sajones con una idiosincrasia bastante particular, que nosotros los latinos obviamente no la tenemos. Bien, preguntas hasta ahora, seguimos. A ver, descanso un poco mi voz antes de preguntar algo. ¿Alguien saca un tema para debate? Así descanso un poco la voz. No quiero monopolizar si no hay palabras. No, a mí me hace ruido, en términos prácticos, el problema de Venezuela, pero un poco también tiene relación con lo que le pasó a nuestro país. Paraguay es un país que se resiste mucho, y yo creo que con razón, aunque yo no comparta la posición, pero me parece que hay muchos argumentos, a la integración regional. Y parte de esa resistencia tiene que ver con que el sistema de integración no nos ha tratado bien. Y una de las señales que... Perdón, ¿a qué te referís cuando decís el sistema? El Mercosur. Y el Mercosur no te estás refiriendo al sistema... No, me refiero al sistema de integración político, digamos, sí. El Mercosur. Te referís propiamente a la suspensión de Paraguay. Exacto, a eso quería llegar.
A eso quería llegar, porque si a todas las... a ver, desde lo menos que puede ser el hecho de que nos garantizan un libre mercado, pero en Clorinda nos retienen los camiones, los tomates durante semanas y se terminan pudriendo dentro de los contenedores, hasta lo más que tiene que ver con la suspensión, a mi juicio, absolutamente arbitraria del Paraguay en la toma de decisiones, con la clarísima intención de meter por la ventana a Venezuela, más allá incluso de que mi posición era favorable a la integración, digamos, se acomodaron las cosas de manera tal a que el fin justifique los medios. Entonces, la aplicación de la Carta Democrática, a eso quería llegar, cómo en aquel momento, en un contexto que a mi juicio comparativamente no puede ni relacionarse con lo que hoy está pasando en Venezuela, se pudo hacer sin tapujos, y hoy cuesta tanto sentar postura frente a Venezuela en un contexto donde pareciera, por toda la información a la que uno accede, hablamos de una situación alarmante. Entonces, a lo que quiero ir es apunto a la eficacia de la Carta Democrática. Obviamente que los tratados internacionales y todo el sistema internacional adolecen obviamente de grandes problemas en torno a la ejecución de, digamos, las sanciones previstas para las violaciones justamente de los tratados. Claramente Venezuela debía haber sido ya motivo de la aplicación de la cláusula democrática, en el sentido de haber sancionado a Venezuela justamente por una clara violación a su pueblo del derecho a una democracia en los términos, digamos, que están descritos en la propia carta. Claro, la propia carta. Pero lamentablemente el problema de los sistemas internacionales es que justamente dependen de los intereses políticos de los estados que son los encargados de votar y de decidir. Entonces, a ver, Argentina en este caso, hoy votaría a favor de la expulsión de Venezuela, pero hace un año atrás hubiera votado en contra de la expulsión de Venezuela, porque depende de la ideología imperante en el gobierno en un momento determinado. Entonces, el problema de de juridizar los aspectos internacionales es que no le podemos poner límites a la política. Por eso yo decía, el derecho, cuando intenta encorsetar, el derecho constitucional principalmente, que intenta encorsetar a la política, a veces tiene éxito y otras veces no tiene éxito. En el caso del derecho internacional, es prácticamente imposible poder poner, digamos, pautas jurídicas fácilmente comprobables en cuanto a la sanción ante una violación, cuando las decisiones dependen de intereses políticos de los Estados miembros. Entonces, a ver, ¿por qué lo suspenden a Paraguay en el caso del Mercosur y, como dijiste vos, lo que pretendían en el ingreso por la ventana de Venezuela, que no reunían las condiciones de la Carta Democrática? ¿Por qué no lo suspenden a Venezuela ahora del Mercosur? Porque hay muchos más motivos para suspenderlo a Venezuela que los motivos que se esgrimieron para suspender al Paraguay en ese momento. Ahora hay muchos más motivos. Porque una cosa puede ser una violación, en el mejor de los casos, mirá lo que te digo, una violación institucional en un procedimiento de juicio político. Vamos a suponer que el Senado paraguayo no respetó los derechos del debido proceso establecidos por la Corte Interamericana en el caso del Tribunal Constitucional del Perú, en el caso del Perú. No le dieron el plazo razonable para el ejercicio del derecho de defensa. Una cosa es esto, y otra cosa es el sufrimiento que sufre, para la redundancia, el pueblo venezolano desde hace años, donde hoy tienen crisis de nafta. Ni siquiera en el país del petróleo tienen nafta para poder, es decir, abastecer es terrible. Todos lo conocemos, yo tengo muchos amigos venezolanos. Ahora estuve en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en México con motivo de los 100 años de la Constitución mexicana. Los venezolanos estaban desesperados, no saben de alguna manera. El sistema tiene una fuerte todavía incidencia de lo político, una fuerte incidencia de las visiones políticas. ¿Cuál es la razón por la cual la Corte Interamericana, y acá me voy a entrar en un tema muy álgido, muy álgido, delitos de lesa humanidad, tema muy álgido, no es motivo de
de este panel, pero de este módulo, pero no importa, es la opinión nada más. Yo tengo la Corte Interamericana que ha desarrollado, afortunadamente, ¿no es cierto?, una enorme jurisprudencia protectiva de los delitos de lesa humanidad, ¿sí? Pero se ha olvidado de todas las víctimas de la guerrilla. No tengo un solo fallo de la Corte Interamericana que establezca la obligación de los estados de reparar a las víctimas de la guerrilla. En mi país hubo muchas víctimas de la guerrilla. Exactamente, están computadas, hubo 37.000 víctimas inocentes, de los cuales 1.000 murieron. O sea, digamos, terceros que no tenían nada que ver con el conflicto armado, o no tenían nada que ver con el Estado represor y los grupos guerrilleros, que sufrieron la consecuencia. No sé, yo iba caminando acá por la calle, los guerrilleros pusieron una bomba para matar 4 o 5 policías y yo también quedé muerto. O sea, ahora, esas víctimas civiles no tienen derecho a la reparación por efecto del Estado. Claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, todos los delitos de lesa humanidad y todas las condenas reparatorias, económicas reparatorias dictadas por la Corte Interamericana son en favor justamente de víctimas del Estado en la lucha armada con los grupos guerrilleros, pero nunca de las víctimas civiles que andaban por allí y fueron una víctima. A ver, no han tenido reparación no solo económica, de ninguna naturaleza. Son los grandes olvidados de las sociedades en esos terribles enfrentamientos que ha tenido alguna historia en Latinoamérica. Entonces, hay una visión parcial de muchas cuestiones. Hay una visión parcial de muchas cuestiones. Entonces, el tema, y eso pasa porque hay una fuerte incidencia de lo político, de las visiones y de las ideologías políticas. Pero bueno, esto está acá, los modelos democráticos. Es decir, obviamente, todos se consideran, digamos, creadores de modelos democráticos. Ahora, ¿tiene algo que ver la democracia popular de Corea del Norte o de Cuba o la democracia popular de todas las constituciones de Europa del Este ante la caída del muro de Berlín con la democracia liberal, supongamos norteamericana, o la democracia liberal inglesa, o la democracia social española, o la democracia social alemana? No tienen absolutamente nada que ver. Es decir, el problema es que todos los países juegan en la constelación internacional y las ideologías juegan un rol importantísimo. Entonces, la toma de decisiones en los organismos internacionales se rige más por los intereses económicos y por las ideologías que por los textos internacionales. Los textos internacionales se adaptan en su interpretación a los intereses y las ideologías. ¿Por qué toda la comunidad del Caribe no vota la expulsión de Venezuela en caso, esto se está debatiendo actualmente? El principal impulsor de la expulsión de Venezuela en la aplicación de la Carta Democrática es el secretario general de las Organizaciones de Estados Americanos, Armante. Por eso también, este es un motivo más para tratar de descreer del préstamo de instituciones extranjeras y en este caso del préstamo de sentencias del sistema interamericano. Ojo, no se me vaya a interpretar con que estoy postulando el no cumplimiento de sentencias del sistema interamericano. Lo que estoy diciendo... Suena eso, ¿eh? Claro, bueno, por eso lo aclaré. Lo que estoy diciendo es que hay una fuerte corriente constitucional en Latinoamérica en este momento, una fuerte corriente constitucional en el mundo, en torno a que el derecho internacional debe ingresar al derecho interno de los estados, siempre con un margen de modulación o un margen de apreciación de los estados. No hay que hacer como hizo Argentina hasta hace poco tiempo atrás, de tomar al derecho internacional como algo, digamos, a buena fe guardada, y que entonces 7 señores en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no los eligió nadie democráticamente, que fueron postulados por las ideologías imperantes en el gobierno de cada uno de nuestros estados, en el momento que les tocó postularnos, deciden cuestiones democráticas internas de los estados. Es decir, yo creo que esto es un riesgo enorme para el propio sistema interamericano, porque el propio sistema interamericano está gestando a partir de estas situaciones anticuerpos
por parte de los estados. Es decir, los propios estados están generando anticuerpos y están poniendo límites al sistema interamericano. Lo ha hecho Argentina después de tener una situación, como digo, de pleno apego al sistema interamericano, porque quizás el sistema interamericano... A ver, doy un ejemplo. En el año 2013, era el alcalde de la principal ciudad colombiana, de la ciudad colombiana, Bogotá, Gustavo Petro, ultraizquierdo, un alcalde de ultraizquierda. El sistema colombiano tiene una estructura constitucional, no tiene una división clásica de 3 poderes, tiene 5 poderes. Uno de los poderes se llama Contraloría General. La Contraloría General, por disposición constitucional, artículo 240 y pico de la Constitución colombiana, establece que el procurador, como cabeza titular de ese poder, que tiene por fin controlar los actos administrativos del Estado y controlar la actuación de los poderes públicos, de los integrantes de los poderes públicos, tiene la facultad incluso de no solamente sancionar a los funcionarios públicos, sino también de destituirlos incluso a los funcionarios electivos, o sea, a los elegidos por voto popular. A Petro se le imputa haber cambiado el sistema de recolección de basura en la ciudad de Bogotá, y por lo cual, por una mala administración, la ciudad de Bogotá se queda 10 días sin recolección de basura. Imagínense una ciudad enorme, con 10 millones de habitantes, 10 días sin recolección de basura. Le inician un proceso, la Procuraduría, lo destituye y lo inhabilitan para ocupar cargos públicos por X cantidad de tiempo. En 60 días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta una medida cautelar y le ordena al gobierno de Colombia que reponga a Petro en sus funciones hasta tanto se dirima la cuestión de fondo, en protección de los derechos políticos de Petro, ¿sí?, como alcalde electivo de la ciudad de Bogotá, y de los derechos políticos del colectivo que había votado a Petro. Bien. ¿Cuánto? ¿Alguien tiene algún caso en el sistema interamericano? Nosotros. Nosotros tenemos uno. ¿Sí? Bien. Yo tengo 4. ¿Lo pones uno? En común con Roberto. ¿Hace cuánto que lo presentamos? 2011 será. 2011. Todavía no tenemos la declaración de admisibilidad. ¿Y es un caso razonable, doctor? Claro, ya eso ¿Es un vamos. caso razonable? Y está, por eso. Vamos a mandar una bombita, una carta bomba. Un urgimiento Si en bomba. vez, Entonces que no nos diga nada la Corte. por eso digo, el tema se ha ideologizado demasiado. La política y la ideología han capturado muchos aspectos del sistema, y esto hace que los propios países generen algunos anticuerpos en algunos casos y vean al sistema con reparos y vean al sistema como, digamos, con cuidado, con limitaciones. Entonces, el problema es un problema no solamente para todos los estados, sino un problema para el sistema interamericano principalmente, porque no advierte que hay que producir modificaciones, hay que producir cambios, hay que elegir a los integrantes de la Corte Interamericana de una manera más democrática. Miren, la Argentina tiene un juez, famoso penalista, ¿no es cierto?, Eugenio Zaffaroni, un gran dogmático del derecho penal, un gran profesor de derecho penal, fue un pésimo juez de corte, ¿sí?, un gran profesor de derecho penal, pero muy mal juez de corte. Pero si yo le dijera si tiene legitimidad democrática desde el punto de vista de la comunidad argentina, yo le diría que no. Eugenio Zaffaroni no gana ninguna elección para ser juez de la Corte. Entonces, lo que quiero decir es que hay que tener legitimidad democrática si yo tengo un tribunal que me establece disposiciones o decisiones que modifican los derechos internos de los estados. Ese tribunal tiene que ser un tribunal muy, pero muy prestigioso, de gran legitimidad democrática por parte de la elección de los estados, y con jueces indiscutibles. No solamente Zaffaroni es un juez muy discutido en mi país,
El juez por Perú, García Sayán, es fuertemente discutido digamos, en el derecho interno peruano, en la jurisprudencia, en la doctrina peruana. ¿Por qué? Porque se lo acusa de no ser un hombre que esté a la altura de un sistema interamericano en este caso. No es caso actual, es un gran jurista, obviamente. Lo que se le imputa a Zaffaroni es que es un hombre ideológicamente parcial y no respeta el principio de imparcialidad judicial. Esto es lo que se le acusa a Zaffaroni, no se le imputa a Zaffaroni. No sus caracteres, digamos, formativos como su gran dote de jurista. Pero en el caso de López Sayán pasa, digamos, el efecto es el mismo. Entonces, el problema es que el sistema interamericano se ha politizado demasiado. Y esto nos ha traído varios problemas que estamos viendo en los últimos años. Antes esto no se veía. Ahora es como que el sistema está haciendo agua en un montón de cuestiones. Hay un montón de países que están evaluando no retirarse, pero sí establecer condiciones al propio sistema para el dictado de nuevos reglamentos. Por ejemplo, ¿por qué dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares? ¿Ustedes conocen alguna norma que autorice a la Comisión Interamericana a dictar una medida cautelar? La Comisión Americana nada le dice. Es el reglamento interno de la Comisión. ¿Puede un reglamento interno otorgar la facultad de dictar una medida cautelar a un país? Yo creo que no. Yo creo que además las medidas cautelares son propias de un órgano jurisdiccional, no de un órgano político. Y la Comisión Interamericana es el órgano político del sistema. El órgano jurisdiccional es la Corte. La Corte sí tiene facultad de dictar medidas cautelares, pero no la Comisión. Hay muchos desequilibrios